máximo respeto a la gente que estamos viendo. Recordad que lo interesante es discurso, falacias, analizar lo que vemos, no meternos con la gente, ¿vale? Máximo respeto a las personas que salen y centrándonos en el mensaje y en desmontarlo, que para eso es. Estamos con Eduardo Inda, director de OK Diario, que tuvo... Vale, hasta aquí es toda la verdad que va a decir. A partir de aquí es toda mentira. Estamos aquí con Eduardo Inda, director de OK Diario. Hasta aquí, de aquí para adelante no va a decir ninguna verdad. Disculpadme, ¿vale? La amabilidad, la deferencia de recibirnos en su despacho. Eduardo, un placer, ¿cómo estás? Es que hasta esto dudo que sea cierto lo del despacho, pero vale. Muy bien, ¿y tú? Bueno, pues aquí estamos con mucha actualidad. Hemos descubierto, Eduardo, por qué Pablo Iglesias te insulta todos los días, pero sobre todo en estos últimos días. Un nuevo varapalo judicial para Pablo Iglesias. Bueno, finalmente la denuncia que te interpuso por decir algo que es evidente, público, notorio y obvio, y es que cobra de Irán, y se cobra de Irán y cobra de Venezuela, pues es que es evidente. Fíjate si cobraba de Irán, que su teléfono particular lo pagaba la empresa de la televisión iraní, de Span TV, que es una empresa... Vale, vamos a parar aquí porque ha dicho como 4 mentiras, ¿vale? A ver, vamos a empezar por el final. Tema Hispan TV. Hispan TV es una productora con sede en Irán, ¿vale? La productora, esto lo ha explicado Pablo Iglesias muchas veces. Pablo Iglesias hace eones, o hace 10 años, tenía un programa que se llamaba La Tuerca. Lo producía y tal. Hispan TV le compró, no sé si los derechos de emisión o lo que sea, a este programa para emitirlo en Irán, ¿vale? Y llegaron a un acuerdo para emitirlo. Punto. Esa es la historia, ¿vale? Como si llega una cadena de cualquier país y dice, oye, y nosotros grabamos al descubierto y nos dice, oye, queremos para una televisión, imagínate que el lugar de Twitch es una televisión, que lo emitimos en La Sexta, y nos dice, oye, queremos comprar vuestro programa para poder emitirlo en este país. Pues vale, pues emítelo. Vale, ya está. Evidentemente, Hispan TV le pagó a La Tuerca por esos servicios. De ahí se sacan la historia de que el gobierno de Irán ha financiado a Podemos. O sea, el salto cualitativo que pegan ahí para hacer esa relación es más que interesante. Evidentemente podemos debatir de si es ético o no que Pablo Iglesias recibiera dinero por su programa de una cadena de un país como Irán. Pero de ahí a decir que Irán financia a Podemos o ha financiado a Podemos es rotundamente falso. ¿En qué otra cosa se escuda? Claro, es que aquí podríamos decir muchas cosas, porque si hablamos de la cantidad de empresas, de gente poderosa o de políticos que tienen sedes en Arabia Saudí o en Rusia o en países de dudosa legalidad, entonces aquí sería todo, vamos, un merder, quiero decir, ¿dónde ponemos el límite? Aquí justamente nunca se habla de Arabia Saudí, ¿no? Es decir, aquí nunca se habla del tema, o de otros países, de otras dictaduras, ¿no? Otras monarquías absolutas de Oriente Medio. También el tema de Israel y la Franja de Gaza, eso está vetado, ¿no? Aquí nunca se habla. En cambio, de otros países que son rivales geopolíticos, no son tan vistos, entonces eso sí que son dictaduras. Los que son dictaduras y hacen crímenes de lesa humanidad. Los que son dictaduras que hacen crímenes de lesa humanidad que te caen bien, eso no importa, ¿no? Claro, la cosa es, yo puedo entender que se tenga ese debate de ¿debió Pablo Iglesias vender los derechos de emisión o el programa o lo que fuera Hispan TV? Lo podemos debatir. Lo que no puedes hacer es afirmar que un partido tiene financiación ilegal debido a eso, ¿vale? Pero Eduardo Inda y el Hugo Pereira para poder argumentar eso se basan en otra cuestión, que es, como Eduardo Inda ha estado diciendo una y otra vez que Podemos se financia de manera ilegal y no sé qué, no sé cuántos, y ha estado echando mierda sobre Pablo Iglesias con este tema. Pablo Iglesias le denunció por atentado al derecho al honor y demás. Ese juicio en el que Pablo Iglesias se dejó como 30.000 euros lo perdió, ¿vale? Entonces Eduardo Inda argumenta que como ha perdido el juicio es que él tiene razón. Lo que él no sabe es que Pablo Iglesias, sí que lo sabe pero miente, evidentemente, que Pablo Iglesias pierda un juicio por derecho a la intimidad al honor, lo único que demuestra es que con esas afirmaciones Eduardo Inda no ha atentado al derecho al honor según lo que dispone la ley. Eso no prueba nada que tenga que ver con la financiación de Podemos. Y eso lo explica
muy bien, mucho mejor que yo, el abogado David Bravo, ¿vale? Él aquí explica... leo que Pablo Iglesias pierde su recurso contra la sentencia que desestimó su demanda contra Inda, que publicó que había cobrado $272.000 en una cuenta offshore, que es la noticia falsa de los famosos audios de Villarejo que han salido efectivamente, y que el juez le dio verosimilitud a la noticia, que por eso perdió. En plan, claro, de la noticia de Inda es verosímil, claro, ¿no? Y creíble. Y dices, vaya tela, pues nada, se ha descubierto, tenían claro que era una puñetera mentira todos. Claro, la cosa es, esto es una cosa que tenéis que entender, y es que para proteger el derecho a la libertad de expresión, los jueces, a la hora de decidir que un periódico ha atentado contra el honor o contra la intimidad o lo que sea, no, sobre todo contra el honor, o injurias y todo esto, se basan en una cosa que creo que se llama, no recuerdo el nombre, pero es algo así como presunción de veracidad. En plan de que mientas como periódico no quiere decir que vulneres la ley si se cumplen ciertos preceptos, ¿no? Que la noticia sea creíble, que te hayas basado en alguna fuente, que lo hayas intentado contrastar. Bueno, al final cada juez o cada tal, según el caso, decide para dónde tira. Normalmente suelen primar la libertad de expresión. Es muy difícil condenar a un periodista por este tipo de cosas, y aquí lo podemos ver. Y aquí David Bravo, que bueno, es un tío, aparte de que le conozco personalmente, porque militamos en el mismo movimiento en su día, antes de que fuera de Podemos y tal, pues es un maravilloso abogado y me ha ayudado en alguna ocasión. Y lo explica muy bien. Aparte de que fue el abogado de Wismichu contra Dallas, solamente por eso ya es Dios en la tierra. La noticia seguramente la conoceréis. Eduardo Inda publica en OK Diario que Pablo Iglesias tenía casi 300.000 euros en un paraíso fiscal y que ese ingreso se lo había hecho desde Venezuela. Pablo Iglesias demanda a Eduardo Inda alegando que esta información es falsa y que atenta contra su honor. La sentencia desestima la demanda de Pablo Iglesias porque dice que lo publicado por Eduardo Inda y OK Diario era una noticia veraz. Rápidamente Eduardo Inda y los rivales políticos de Pablo Iglesias aprovechan la sentencia para decir que por lo tanto queda confirmada la información que dio Eduardo Inda. Es decir, cuando la sentencia dice que lo publicado por Eduardo Inda era veraz, dicen estas personas que por lo tanto significa que era verdad, que lo publicado era cierto. Aquí podemos ver, por ejemplo, a Eduardo Inda diciéndole a Pablo Iglesias justo eso. Y luego también me gustaría que me explicases, que me hablases de tu cuenta en las Islas Granadinas, porque esta sentencia que tengo entre las manos ha dicho que la información que publicamos en OK Diario es veraz. $272.000 que te dio el régimen de Maduro en un paraíso fiscal. Dice la juez que la información es veraz, que no lo digo yo, que lo dice la juez. Pero es cierto, la sentencia dice que era verdad lo publicado. Es más, ¿es eso lo que se discutía en ese procedimiento o en general en los procedimientos en los que hay una colisión entre el derecho a la información y el derecho al honor? En el vídeo pasado os explicaba la diferencia del concepto veraz y verdad en el terreno jurídico, que es un poco distinto a lo que podría ser el lenguaje, digamos, social o incluso el de la RAE. La palabra veraz tiene unas connotaciones o un significado específico para el derecho. Vamos a recordar lo que explicábamos entonces. Pero hay una cuestión que es fundamental que conozcáis. ¿Qué significa información veraz? Porque mucha gente se va a la RAE y dice, pues información veraz significará que sea cierta la información. Bueno, pues no. En el sentido jurídico, información veraz significa que sea una información contrastada según los cánones de la profesión periodística. Es decir, es una información que antes de publicarse se ha estado contrastando con la debida diligencia y ha llevado a ese resultado. Ese resultado después puede no ser 100% correcto, pero eso no quita que sea información veraz, porque veraz y verdad no es exactamente lo mismo. Información veraz es información contrastada. No se le pide al periodista que sea infalible, se le pide que sea diligente, y eso es información veraz.
Por lo tanto, la sentencia, cuando dice que era veraz lo publicado por Eduardo Inda, no está diciendo ni tampoco queriendo decir que sea verdad, pero es que además la propia sentencia lo dice. La sentencia lo que hace es decir que no entiende esa obstinación por parte de la demanda en intentar probar la falsedad de los hechos, cuando eso es irrelevante. Lo que se discute en ese procedimiento no es si los hechos son verdaderos o falsos, sino si estaba o no contrastada la noticia antes de publicarse, aunque después lo publicado no coincidiera con la realidad. La sentencia dice literalmente: por veracidad debe entenderse el resultado de una razonable diligencia por parte del informador para contrastar la noticia de acuerdo con pautas profesionales, ajustándose a las circunstancias del caso, aun cuando la información con el transcurso del tiempo puede más adelante ser desmentida o no resultar confirmada. Por ello, aunque se fundamenta la demanda y se insiste en poner de relieve la falsedad de los hechos publicados, lo cierto es que tal dato resulta irrelevante. No solo no es cierto que diga que es verdad lo publicado por Eduardo Inda, es más, dice que es irrelevante que no lo sea. Lo que hace es decir que es veraz, esto es, que fue una noticia contrastada, con independencia de que finalmente resultara no confirmada. Por lo tanto, no es verdad lo que la interpretación. La cuestión es que el juez, para proteger la libertad de expresión, que es lo que se suele primar, dijo que la noticia de OK Diario, independientemente de que fuera falsa o no, se contrastó antes de ser publicada. Por contrastar, puede hacer referencia simplemente al hecho de que cogió el informe y la noticia o parte de la información de otro medio o basada en otra información y citar a la fuente. Aunque esa fuente fuera falsa a sabiendas, entonces no se sabía. Entonces tú puedes decir, no, yo lo he sacado de aquí o lo he contrastado de aquí o lo que sea. Y ya está, y el juez no puede hacer más con eso. Más allá de la mano o la no mano que pueda tener Inda, o el juez pueda ser más de tu cuerda, menos de tu cuerda, o más cercano a ti o no cercano a ti. Eso por supuesto que también habría que considerarlo. Pero ya está. ¿Vale? Simplemente el juez lo que comprueba es eso, ¿vale? Es que si no fuera así, cualquier noticia que tuviese una mínima connotación de falsedad la podría llevar a juicio y sería, estarían los grandes medios llevando a juicio a todos los medios pequeños para cargárselos, ¿vale? Entonces, básicamente es eso. ¿Qué pasa? Que Eduardo Inda se coge a esto en el vídeo para decir que es que él tenía razón y la noticia es verdadera, pero es que no es lo que está diciendo el juez. De hecho, el juez dice que es totalmente irrelevante que sea verdadero o falso. ¿Qué es lo que pasa? Que el abogado o la abogada de Pablo Iglesias, para intentar defender su derecho al honor, intentó argumentar que la noticia era falsa, cuando se tenía que haber centrado en que no la había contrastado. Es decir, seguramente no hizo o sea, la demanda que hizo no la hizo en el sentido que tocaba. Esa es la cuestión, ya está, por lo que fuera, ¿vale? O lo hizo como tocaba, pero no lo demostró, o lo que fuera, ¿vale? Para que veáis que yo intento ser riguroso, y cuando algo no lo sé, acudo a quien sabe. ¿Quién mejor de temas de libertad de expresión que David Bravo, de verdad? Si tenéis dudas con temas de derecho a la información, libertad de expresión, periodismo, derecho al honor, injurias, etcétera, David Bravo es el puto amo, ¿vale? O sea, sabe un montón de este tema. Yo siempre acudo a él cuando tengo dudas, y la verdad es que tiene vídeos pedagógicos sobre derecho muy interesantes. Os animo a que os suscribáis a su canal y le sigáis y tal, porque es muy interesante. Y también en Twitter, también tiene Twitter. Somos Al Descubierto, en medio especializado en análisis de la extrema derecha. Podéis encontrarnos en aldescubierto.org y, por supuesto, en nuestras redes sociales, que estamos en todas. Y es muy importante, pues bueno, que deis like para seguir ayudándonos a crecer. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en TikTok, Instagram, Telegram y YouTube, donde la verdad es que colgamos vídeos de hace unos meses. Aún no tenemos contenido específico para YouTube, pero estamos trabajando en ello. Y bueno, por supuesto, si os gustan los podcasts, tenemos el podcast En la Trinchera, que podéis escuchar en iVoox, Spotify y Apple Podcast. Y, por supuesto, si valoráis nuestra labor, pues podéis ayudarnos, ¿no?, económicamente. Tenemos distintas cuotas, 2, 3, 5, 10 euros,
cada una con una serie de regalos y ventajas. Y por supuesto también, ¿por qué no?, ayudar a nuestros amigos de Spanish Revolution, que la verdad es que, bueno, han sido una insignia y hacen un trabajazo desde hace años y años. Y podéis colaborar haciendo socios de este canal, o si tenéis Amazon Prime, recordad que cada mes podéis darle pues eso, una suscripción a un canal, y siempre es importante.